Leído la historia en la cual los primeros discípulos estaban después de que Jesucristo fue crucificado, después de que su maestro fue golpeado, fue puesto en la cruz. Ellos estaban escondidos. Sabían que si los soldados romanos los veían, los podían identificar, porque durante 3 años estuvieron con Jesús. Y después del tercer día, después de 3 días de angustia, la palabra dice que las mujeres fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Y es algo muy especial porque las mujeres son las primeras que se dan cuenta de que Jesucristo resucita. Y cuando ellas ven que la piedra está removida, le avisan a los discípulos. Pedro y Juan salen corriendo. Y la palabra dice que Juan corrió primero. Posiblemente estaba más joven, ¿verdad? Pedro llegó al final, pero Juan no se quiso meter. Y cuando Pedro llega, él se mete a la tumba, ve la piedra removida. Y entonces ve los lienzos que estaban ahí. Y se da cuenta que los lienzos están acomodados. De que no fue solamente que alguien se llevó el cuerpo, sino que los lienzos están acomodados, el sudario está acomodado en otra parte, y se da cuenta que algo ha sucedido. Después Juan se atreve a meterse y ve lo que está pasando, ve la escena, pero todavía ellos no comprenden lo que está pasando. Y ellos se regresan, salen de ahí. Pero María y las demás mujeres se quedan, y entonces mientras que María se está asomando, ve a los ángeles que están adentro y dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? El pasaje nos dice que María se vuelve y es cuando ve a Jesús, pero no lo reconoce en ese momento. Y él pensaba que era el jardinero, el que cuidaba la tumba. Y le dice: si tú te has llevado el cuerpo de mi maestro, dime dónde lo has puesto. Y me conmueve mucho esa parte cuando Jesús dice su nombre, le dice María. Y ella reconoce, en ese momento son abiertos sus ojos y reconoce que es mismo Jesucristo. Y dice: no me toques aún, voy a mi Padre y después vengo a ustedes. Y en ese momento María va y le dice a los discípulos, ellos no lo pueden creer. Y los demás pasajes nos narran acerca de las demás apariciones de Jesús, como aquellos caminantes de Emaús, cuando el Señor Jesús se juntó junto a ellos en el camino, iba caminando. Ellos iban caminando y ellos iban hablando de las últimas noticias, de todo lo que había acontecido, y Jesús se hace como el que no está al tanto de ello, y le dice: tú eres uno de los únicos extranjeros que no sabe lo que ha pasado. Y le empiezan a decir, y Jesús les empieza a hablar de las escrituras, de las profecías, que todo esto tenía que cumplirse. Y él hace como que él va a seguir su camino. Ellos lo invitan a quedarse, le dicen: no, quédate con nosotros. Y cuando él se queda con ellos, se sienta, y cuando él parte el pan, ellos se dan cuenta de que es Jesús, y desaparece en ese momento de ellos. Y aquellos hombres dicen: no ardía nuestro corazón cuando él estaba hablando con nosotros. Y a pesar de que ya era tarde, no se quedaron ahí, sino que regresaron y fueron con los discípulos. Y el pasaje nos dice después aquí en Juan que después de que estaban ahí los discípulos, el Señor Jesús el mismo día en la noche llegó a ellos y les dijo: pasa a vosotros. Y se les apareció y ellos no lo podían creer. No podían creer que Jesucristo había resucitado, de que Él estaba vivo. Y Tomás no estaba con ellos, y después, unos días después, apareció, y entonces Tomás pudo ver, y Jesús dijo algo, una promesa muy hermosa que nos alcanza a nosotros. Y dijo: bienaventurados son aquellos que no han visto y han creído. Y yo no sé qué tanto usted cree la resurrección de Cristo Jesús, porque es una historia que escuchamos muy seguido, quizá cada año escuchamos el relato. Pero la convicción, el saber que Jesucristo resucitó de los muertos, que Él no se quedó ahí, que a Él realmente no lo mataron, que Él entregó su vida por nosotros en la cruz, por ti y por mí, eso realmente nos beneficia muchísimo. Cuando tú y yo lo creemos con el corazón, trae a nuestra vida muchos beneficios, de los cuales quisiera yo hablar 3 de ellos. La tendencia es de que
Esa es una historia ya muy conocida. Y podemos pasarla por alto. Podemos pasarla por alto, ya conocemos la historia, ya sabemos que Jesucristo resucitó, pero a veces podemos pasarla por alto y no nos damos cuenta de los beneficios para nosotros, para ti, para mí, de la resurrección de Cristo Jesús. Y quisiera hablar de 3, como lo he dicho, y vamos a abrir la Biblia. Voy a utilizar varios pasajes. Primera de Juan. Tres, 8 y la parte segunda del pasaje dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo voy a leer otra vez. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Y saben que una de las palabras que Jesucristo dijo durante el tiempo que él estaba siendo crucificado, de las últimas palabras, si no es que la última, él dijo: consumado es. Consumado es. ¿Y qué significó eso? Cuando yo leo este pasaje y lo he compartido anteriormente, yo imagino esto, de que en todo el momento, durante el tiempo de la crucifixión, durante el tiempo de que Jesús fue torturado, que le escupieron, en todo ese momento el diablo y sus ángeles caídos estaban celebrando, porque ellos pensaban más bien que al terminar con Jesucristo iban a terminar con todo. Ellos estaban celebrando cada golpe, cada vituperio que le estaban dando a Jesucristo. Pero cuando las palabras salieron de Jesús de la boca, dijo: consumado es. Yo me imagino que en ese momento el diablo tembló y se dio cuenta que únicamente él había sido parte del plan de redención. De que únicamente Dios había permitido todo esto y de que todo el castigo de nuestro pecado había caído sobre Jesús. Así que se da cuenta que simplemente fue una pieza más en ese rompecabezas, y de que realmente no fue, como decíamos, que lo mataron, sino que él entregó su vida. Y dice: consumado es, las obras del enemigo están terminadas. Él ya no tiene más poder. Él ya no tiene más poder. Y el Señor viene a restaurar todas las cosas. Y una de las cosas que el Señor restaura a través de su sacrificio y de su resurrección es que ahora tú y yo tenemos un Padre celestial. Dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que nosotros, a través de Jesucristo, podemos tener una relación personal con el Padre. Podemos llamarle Padre. Si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tú puedes experimentar la relación de tener un Padre amoroso en los cielos. Y a veces nos cuesta trabajo relacionarnos con Dios como Padre, porque la experiencia que hemos tenido de nuestro Padre terrenal, nuestros padres no fueron perfectos, no son perfectos. Yo a veces le digo a mi hija: hija, ¿qué se siente tener un padre tan lindo? Y le digo: hija, ¿qué se siente tener un padre que te ama tanto? Y sí se lo digo en serio. Y la verdad digo: ay, o sea, yo amo tanto a mi hija. Yo sé que no soy perfecto, pero hermano, yo le digo a usted: ¿qué se siente tener un Padre celestial que nos ama tanto?
Es que no sé si a veces no lo pensamos, pero cuando nosotros venimos al Señor Jesús, esa relación se restaura. Jesús dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, tú puedes tener una relación con el Padre Celestial sin importar la edad. A los jovencitos que están aquí, a los 13, 14, sin importar la edad, tú puedes tener una relación con el Padre Celestial. Y no solamente puedes tener esa relación, puedes confiar en su provisión, en su cuidado. Tantas veces que nos afligimos, tantas veces que nos preocupamos por las cosas materiales, cuando tenemos un Dios, un Padre, que simplemente es cuestión de que tú y yo pidamos, y pidamos sabiamente, de acuerdo a su voluntad. Si usted dice, bueno, es que no me ha dado el último carro modelo, el BMW que yo quiero, a lo mejor no es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero Dios nos da la provisión y Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Dios es un Dios, yo y ustedes, nosotros no queremos que nuestros hijos pasen necesidad. Así Dios no desea que pasen necesidad, que pasemos necesidad. Pero más que ser un padre que provee, es un padre que está presente. Uno de los problemas muy grandes de este país es la ausencia de los padres. Y muchos de los problemas de la juventud se ve, es evidente que los padres no están presentes. Y sabes que Dios es un Padre amoroso que siempre está presente. Dios es un Padre que siempre está ahí presente para ti y para mi alcance. Ahora, es algo triste pensar, y yo quiero que tú pienses en esto por un momento, de que Jesucristo murió en la cruz, resucitó de los muertos. Tú y yo podemos tener esa relación personal con nuestro Padre Celestial, pero aún hay mucha gente que decide ser huérfanos por elección. Ser huérfanos por elección propia. ¿Qué significa esto? De que no comprenden el gran amor del Padre, de que no comprenden, de que han escuchado, de que mucha gente ha escuchado el sacrificio de Jesús, de que pueden tener una relación con el Padre, pero ellos deciden voluntariamente ser huérfanos por elección. Y yo no sé si les causa a eso a ustedes tristeza pensar en eso, pero ninguno de los huérfanos realmente físicos, me refiero a los niños que no tienen papá y mamá, decide eso. Hay tantos niños en orfanatorios que desearían tener un papá, una madre, de que ellos, el día más feliz de sus vidas es el día que pueden ser parte de una familia. Pero yo le decía hace un tiempo en una predicación, imagínense ustedes que vamos a adoptar a alguien, mi esposa y yo viajamos y vamos a adoptar a nuestra hija, y cuando llegamos allá dice, no, ¿saben qué? Yo no quiero ir para allá con ustedes, yo me quiero quedar aquí en el orfanatorio. No tiene sentido. Pero ¿cómo es posible de que haya gente que es huérfana por elección? Pero creo que puede ser más trágico aún, de que tú y yo hemos sido ya adoptados, de que tú y yo hemos sido salvos, de que hemos experimentado la gracia del Señor, de que conocemos y de que en ocasiones pareciera que somos huérfanos. Pareciera que no tenemos un Padre Celestial. Y hay algo durante el tiempo que mi esposa y yo estábamos tomando las clases para la adopción y todo esto, se nos recordaba que los sentimientos de abandono pueden resurgir en los niños que son adoptados, y lo hemos experimentado a través de la adopción de Isabela. Y entonces por eso somos cuidadosos de no dejar en lugares oscuros y cosas así, porque esos sentimientos resurgen. Y a veces la gente nos ve y nos dice, ay, qué bonita niña y hermosa, yo sé que está linda mi hija, pero digo, wow, o sea, no es así como que, ¿verdad? Llegó ella tan hermosa y sin portarse bien. Yo les comentaba a algunos de ustedes que los niños de aquí la tenían terror porque los mordía, los arañaba. Y entonces, en las noches, pasamos muchas noches en las cuales se despertaba ella llorando. Se despertaba ella y no sabía dónde estaba. Y eran terrores nocturnos. Y eran noches de horas que estaba ella llorando. Los primeros meses fueron
y nos teníamos que despertar, la tomábamos, yo la metía al baño, le prendía las luces y como que empezaba a reaccionar, le lavaba su cara con agüita y entonces ella se daba cuenta dónde estaba. Y cuando una vez ella se daba cuenta dónde estaba, se tranquilizaba. Esos sentimientos de abandono surgían y poco a poco se han ido oyendo, poco a poco se han ido oyendo. Pero nosotros, como cristianos, en ocasiones esos sentimientos de que el Señor está tan lejos de nosotros, oye, el Señor está ahí presente. No tenemos que ser huérfanos por elección. El Señor ha hecho un camino para que tú y yo podamos ser hijos, para que a través de la sangre de Cristo Jesús podamos ser parte de la familia. La palabra dice que hemos sido adoptados, que tenemos un Padre Celestial. Así que la pregunta es si tú y yo estamos disfrutando de esa relación personal con el Padre Celestial. Si realmente tú estás disfrutando, si hablaste tú ayer con Él, si hablaste tú hoy con Él en la mañana. ¿De cuándo fue la última vez que le dijiste que lo amabas? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Padre hablarte? No tenemos por qué ser huérfanos por elección, porque el Señor Jesús ya pagó el precio. Amén, Señor. Su resurrección, por su resurrección nosotros podemos ser libres del pecado. Ese pasaje, ahí en Juan donde estábamos, leímos la parte B, pero la parte primera, parte A dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El pecado ya no reina en nuestra vida. Jesucristo lo pagó, Jesucristo derrotó al diablo, al pecado, y entonces tú y yo ya no necesitamos, ya no somos esclavos del pecado. Y esa es una mentira del enemigo, el cual muchas veces nos hace creer que todavía podemos ser o que somos esclavos del pecado. Pero escúchame bien, hermano, tú y yo podemos celebrar que somos libres. Somos libres del pecado. El pecado no tiene más poder sobre nosotros. Ahora el pasaje dice que, vea bien, dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Quiere decir que usted y yo nunca vamos a caer en la tentación? No dice eso. No dice eso porque podemos caer en la tentación. Y dice el mismo apóstol Juan: pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la realidad es de que usted y yo pecamos en ocasiones, pero nuestra vida no es una vida de pecado. O sea que no practicamos el pecado como un estilo de vida. ¿Ok? No practicamos el pecado como un estilo de vida, sino que el diablo está tratando de lanzarnos un lazo para esclavizarnos. Y el día de hoy celebramos que tú y yo podemos ser libres y somos libres del poder del pecado. No reina más sobre nosotros el pecado, sino que para esto apareció el Hijo de Dios, para romper, para destruir las obras del diablo. Así que ya no vivimos en pecado, ya no somos esclavos del pecado. Pero triste es que hay gente que es esclava por elección. ¿Cómo es esto? Sí, hay gente que es esclava por elección. O sea que la gente que no ha aceptado a Jesús, que no está disfrutando de este sacrificio, de esta libertad, vive en esclavitud por elección. Ellos tienen la opción de vivir y ser libres, pero están eligiendo ser esclavos. Gloria a Jesús. Ya Jesucristo pagó. Imagínate tú, es que no tiene sentido que alguien esté en la cárcel y alguien vaya y diga: sabes que yo voy a pagar por la condena, voy a pagar todo lo que se debe, y lo paga, y que esa persona que ya es libre diga: no, pero yo me quiero quedar acá. No tiene sentido. Tanta gente que el día de hoy quizás está pensando y diciendo: oh, Jesús murió en la cruz, y lo saben, pero viven esclavos del pecado. El pecado controla su mente, controla su corazón, sus acciones.
Y no pueden vencer al pecado porque por nuestras propias fuerzas no lo podemos vencer. Pero creo que aún más triste es que nosotros que ya hemos experimentado la gracia, el perdón, la libertad, volvamos a vivir o a ser esclavos del pecado. ¿Será eso posible? Le pregunto yo, piense, ¿será eso posible que usted y yo, que ya hemos experimentado a Cristo Jesús, volvamos a ser esclavos del pecado? Sí lo es. Por eso escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Y qué les decía a los Gálatas? Decía, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y él estaba hablando acerca de la circuncisión y acerca de llevar la ley. Pero la realidad es de que cuando tú y yo hemos sido libres en Cristo Jesús, podemos permanecer libres. No tenemos que ser esclavos del pecado. Tú no tienes que volver a poner tus manos y que el enemigo te ponga las cadenas del pecado. Para los que hemos experimentado y somos hijos de Dios y sabemos de Cristo Jesús, ¿qué es lo que sucede? De que el enemigo quiere hacerte esclavo del pecado para inhabilitarte, para que tú y yo no sirvamos al Señor. Es por eso. Así que no tenemos que ser esclavos del pecado. Nosotros podemos ser libres, libres para vivir, libres para disfrutar, libres para amar. Bueno, es comercial, ¿verdad? Libres para amar es comercial. Libres para poder alabar al Señor, libres para servirle, libres para hacer su voluntad. Hermano, ¿sabes qué? El Espíritu Santo ve tu corazón en este momento. Y Él sabe si tú estás teniendo problemas con algún pecado, si el enemigo tiene alguna atadura en tu vida. Y en el nombre de Jesús yo te puedo decir que tú puedes ser libre el día de hoy. Porque el Señor Jesús ya pagó por tus pecados. No tienes que ser esclavo. Tú y yo no tenemos que ser esclavos. Y que el Señor nos ponga en el corazón la carga por aquella gente que vive aún esclavizada. Y número 3, es a través de su resurrección que tenemos vida eterna. Este pasaje que todos lo conocemos, yo sé, dice, léalo conmigo, porque de tal manera amó, y léalo más fuerte, vamos a leerlo más fuerte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús murió para que tú y yo tengamos vida. Por su muerte, tú y yo tenemos la vida eterna. Y la realidad de las cosas es de que no comprendemos del todo este concepto de la vida eterna. Porque si tú y yo, la realidad es que si tú y yo lo comprendiéramos del todo, dejaríamos de preocuparnos por las cosas de este mundo. Aleluya. Hermano, cómete otra galleta, no pasa nada, vas a engordar, no pasa nada, ¿cierto? No, dejaríamos de preocuparnos por las cosas tanto de este mundo, de estar afligidos. Yo creo que en el cielo todos vamos a estar, pero bien, ¿verdad? Debe ser. Jovencitos, sin canas, quizá. Oye, es que realmente el vivir allá en el cielo va a ser algo hermoso, hermano. La vida eterna va a ser por siempre. Y el concepto de la eternidad no lo puede entender nuestra mente. Oye, ¿qué van a ser 80 años? ¿Qué van a ser 100 años para los que viven 100 años como la abuelita de Lili? ¿Qué van a ser 100 años comparado a la eternidad? No es absolutamente nada. Y el Señor nos dice que a través de su sacrificio, todo aquel que cree en Jesús va a tener vida y vida eterna. Y tú y yo, escúchame bien, hermano, tú y yo podemos vivir con la esperanza de la vida eterna. Con la esperanza de la vida eterna. La tranquilidad de poder saber que vamos a estar en un momento en el Señor, por la eternidad con el Señor. Y hace unos años, después de estar casados, mi esposa y yo, por algunos años, y que nuestra situación económica empezó a mejorar un poquito.
dijimos, ok, vamos a empezar a tratar de irnos de vacaciones una vez al año. Y entonces empezábamos y quizá más o menos para abril, marzo, hacíamos y planeábamos irnos de vacaciones para julio o agosto. Y entonces empezamos a visitar algunas partes, más que nada la parte de México, la parte de las playas, la Riviera Maya, todo eso es muy hermoso. Y sucedía algo muy especial en mi caso. Sucedía que cuando poníamos esas vacaciones, aún y que faltaran 3 meses, solamente el pensamiento de decir, ok, estoy trabajando, cansado, pero va a llegar de vacaciones. Solamente el pensamiento, la idea de que yo iba a estar una semana, unos cuantos días con mi esposa y después con mi hija descansando, me mantenía adelante, ¿no? Ok, está bien, una semana más. Y yo iba contando los días, ¿sabes? Un tiempo más, una semana más. Y ya quería, y nos estábamos preparando, y la emoción del viaje, y empezamos a preparar todas las cosas. Y entonces llegaba el momento, y se iban muy rápido las vacaciones, pero descansábamos. Y dijimos, ok, ¿sabes qué? Yo le dije a mi esposa, literalmente, yo lo necesito tener, no es porque tengamos dinero, porque no tenemos, pero decía, yo necesito tener algo para ver hacia el futuro, decir, vamos a hacer esto. Y a mí me ayuda mucho eso. Imagínense si pudiéramos ver la eternidad así, de decir, bueno, es que no nos queremos morir todavía, pero vamos acercándonos y el momento en el que estemos con el Señor por siempre va a ser algo hermoso, donde no va a haber más llanto ni más tristeza, donde vamos a estar en la presencia del Señor. Yo no sé si ustedes quieren ver a Jesucristo, yo no sé si ustedes están enamorados de Jesús, que quieren conocerlo cara a cara y verlo cara a cara y ver cómo es Él y estar en su presencia. Pero yo sí, yo quiero estar con Él, anhelo estar con el Señor. Y el tiempo en el cual estemos con Él va a ser, como dicen, ¿verdad? Hacho, por siempre. Por siempre y para siempre. Pero qué triste es vivir sin esa esperanza. Qué triste es vivir sin esa esperanza. De que hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que vive sin esperanza, vive afligida, vive atormentada, preocupada, vive angustiada, vive decaída y no tiene esa esperanza de saber que un día van a estar con el Señor, porque no tienen la convicción de la salvación. Y nosotros debemos de compartir con esa gente. Pero ¿sabes qué? Termino con esto. Es más triste aún saber que está a nuestro alcance, saber que tú y yo podemos disfrutar de la esperanza de la vida eterna y elegir no disfrutar. Así como dije, hay huérfanos por elección, hay esclavos por elección propia, y hay gente que decide por elección propia no disfrutar de esa esperanza, de que sea el motor de tu vida, el vivir con la esperanza de que un día tú y yo vamos a estar delante de la presencia del Señor. Yo no sé qué mueve tu vida, yo no sé qué te apasiona, yo no sé cuál es el impulso, el motor, pero si tú no tienes esa esperanza, cualquier otra cosa en la que tú estés confiando, cualquier otra cosa en la que tú estés poniendo tu confianza te puede fallar. Pero si tú pones tu confianza en Jesús, de tener esa esperanza de que un día vamos a estar con Él, el Señor no te va a fallar. Yo no sé dónde está tu relación con tu Padre Celestial, pero si tú estás lejos del Señor es por tu elección propia. Porque el Señor ha hecho todo lo posible para estar junto a ti. Porque Él ha hecho todo lo posible para acercarse a ti. Así que no tienes más que sufrir, no tienes más que estar lejos de un Padre amoroso. Yo no sé si tú estás teniendo dificultad con algún pecado, alguna tentación que te está agobiando, que te está no dejando disfrutar la vida cristiana, pero no tienes por qué sufrir eso, porque el Señor Jesucristo ya nos hizo libres. Él ya pagó por tus pecados. Sus manos, sus pies fueron perforados por ti, por mí. Así que
podemos celebrar que tenemos un Padre celestial, que somos libres del pecado y que podemos tener la esperanza de la vida eterna. Y esa invitación es para todos, es para ti, es para mí. Vamos a orar por un momento. Vamos a orar. Señor, si me ayudas tantito, a mí muy bajito, así muy. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tú y yo no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué vivir una vida angustiada. No tenemos por qué vivir esclavos del pecado. Ora por un momento. Yo creo que esta es la oportunidad de que si tú no estás disfrutando de la relación amorosa con el Padre, tú te acerques al Señor y ora y simplemente dile: Señor, vengo a tus pies, vengo a ti, Señor, reconozco, Señor, que tú lo has dado todo por mí. Si tú estás aún viviendo, no estás disfrutando la libertad de Cristo, hoy lo puedes hacer. Hoy puedes disfrutar de esa libertad. No tienes por qué ser esclavo del pecado. No tienes por qué ser más esclavo. Tú puedes ser libre hoy. Si tú no tienes la esperanza de la salvación y la vida eterna, el día de hoy tú puedes tener esa esperanza. El día de hoy tú puedes salir de este lugar convencido de que el Señor nos dijo que va a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, tú y yo también estemos. Si te has estado aferrando a lo terrenal, el día de hoy el Señor te invita a que te aferres a lo espiritual. Que tu confianza esté en el Señor. Así que la invitación no es aceptar o hacer un compromiso conmigo o con la iglesia, es simplemente aceptar la invitación de amor que el Padre Celestial te está ofreciendo. Y así, con tus ojos cerrados por un momento, si hay alguna persona que le gustaría entregar su vida a Cristo, si no tiene esa seguridad de la salvación, levante su mano y vamos a orar por ustedes. Si alguien no está disfrutando de esa comunión con el Padre Celestial, puedes levantar tu mano y con mucho gusto yo puedo orar por ti, o alguien más lo va a hacer por ti. Entonces, el Señor te dice lo siguiente: ¿sabes qué, hijo? No tienes que ser el huérfano por elección, no tienes que estar lejos de mí. No tienes que estar lejos de mí. Yo estoy aquí, yo estoy listo para ti. Yo estoy listo para ti. El Señor te dice: sabes que yo ya te hice libre, no tienes por qué ser esclavo del pecado. No tienes por qué ser esclavo, ya pagué yo, mi sangre lo ha pagado todo. Tú puedes vivir una vida en libertad. Y el Señor te invita a que tu esperanza esté puesta en el Señor. Señor, gracias te damos. Gracias porque es a través de tu sacrificio, Jesús, y tu resurrección, que nosotros podemos tener vida y vida abundante, y que podemos tener esta relación personal contigo. Te pedimos que nos ayudes a vivir para ti,
Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y que podamos, Cristo Jesús, vivir en libertad y que podamos caminar contigo, sabiendo que un día nos espera la gloria, tu gloria, y que vamos a estar contigo por siempre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Celebramos que tú vives, celebramos que tú venciste a la muerte, celebramos, Señor, que no te quedaste en la tumba, celebramos, Cristo, que es a través de tu sacrificio que tenemos vida, celebramos que tú vives y reinas, celebramos que vienes pronto por tu iglesia, celebramos, oh Señor, que no estamos solos, oh, celebramos, Cristo Jesús, celebramos tu gran amor, tu gracia, y Señor, que no sea un domingo al año, sino que cada día de nuestra vida podamos recordar que tú vives y que tú reinas y que diriges nuestra vida y que estás con nosotros. Oh Señor, te alabo y te bendigo. Bendice a cada familia, bendice cada corazón, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. En tus manos, Señor, está que tú vives, oh Padre Santo, y reinas por siempre. Oh Cristo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a terminar esto con ese pedacito de esta alabanza y terminamos. Fuerte, gracias. Gracias, sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tu virtud. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tu mano, dile al Señor así, levanta tu mano. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Más fuerte, celebra. Digno es el Cordero